yo sé que la tarde siempre es un poco más difícil después del almuerzo, pero aquí tenemos la fortuna de tener un panel de verdad de lujo, un panel de personas con una enorme cantidad de experiencia, no solo las caras de nuestras experiencias, algunos que con menos caras, pero más barriga, tienen mucha experiencia. Realmente lo que queríamos en este panel de la tarde es ya empezar a un poco aterrizar muchas de las reflexiones que se empezaron a generar en la mañana, donde se dio una experiencia internacional, envió un poco el tema de la política, de policy, de la regulación, y lo que queremos hoy en este panel es tener más la perspectiva privada de cómo ven, qué posibilidades reales tienen en Colombia de poder impulsar la figura de la APP para la prestación de servicios de salud. Tenemos en el panel, por un lado, al doctor Víctor Castillo. Voy a hacer muy breve porque todos tienen las hojas de vida ahí, pero digamos, Víctor se define como un médico y gerente de salud pública de muchos años, tiene más de 22 años como director ejecutivo de la Fundación Cardiovascular, tiene una enorme experiencia como gerente de salud, por lo tanto, nadie más con más conocimiento para darnos su perspectiva de las posibilidades que tiene. Está Juan Pablo Uribe, vemos que también se define, por un lado, como un hacedor de política, estuvo muchos años de hacedor de política, tanto del Estado colombiano como apoyando el Banco Mundial a definición de políticas en otras partes del mundo. Y desde hace un tiempo se volvió también gerente de salud. En este caso no, bueno, pública, pero desde la óptica mucho más de entidad privada, digamos, de prestación de servicios. Está Juan Luis Flores, digamos, que viene de México, digamos, que también tiene una mesa interesante para este panel, que es alguien que ha sido, desde su camiseta, cuando estuvo en el IFC, digamos, como estructurador de proyectos de APP y asesor de salud, y hoy está poniendo a prueba lo que mucho asesoró, que es realmente está viviendo y está desarrollando, digamos, proyectos de APP de salud pública y de una compañía líder e importante en el caso médico, en la prestación, en el desarrollo de proyectos de APP en el campo de salud. Y por último, Camilo, digamos, Camilo Villaveses es uno de nuestros banqueros de inversión con más experiencia en Colombia, que ha trabajado en el campo de la infraestructura, de muchos tipos de infraestructura, asesorando gobiernos, asesorando el sector privado. Hoy es el presidente de un fondo de infraestructura muy importante de origen americano, inglés, digamos, pero Camilo lo que tiene precisamente no solamente un punto de plata que tiene hoy para poder invertir y por lo tanto el que tiene la capacidad de apostarle también a esto, pero también tiene esa experiencia de haber trabajado en ayudar a estructurar proyectos de infraestructura en varios subsectores de la economía, en muchos casos al sector público, de varios gobiernos. Entonces, como ven, tenemos un grupo muy interesante de personas con mucha experiencia. Entonces, las reglas de juego, es que cada uno tiene 10 minutos, y realmente son 10 minutos, aunque aquí hubo un trance de camino, que le entrego un poco más de tiempo, a que hagan un primer planteamiento general sobre, dado su experiencia, digamos, que nos cuente un poco sobre su experiencia en el tema de la prestación de servicios de salud, digamos, para que en la segunda parte podamos entrar un poco más en el debate del potencial que ven ellos de la APP, porque muchos hacen prestación de servicios privados desde, no necesariamente utilizando el esquema APP. Aquí lo que queremos es impulsar una discusión sobre dónde ven las posibilidades de la APP, dónde no lo ven y bajo qué condiciones tienen que funcionar. Entonces, creo que la segunda parte del panel sea más para discutir ese potencial y ahí sí abrimos a preguntas de son las reglas. Vamos a arrancar con Juan Luis, un poco para arrancar con la experiencia mexicana y después sí oír a los tres que representan un poco la perspectiva colombiana. Bueno, muchas gracias a Nair por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve bajo la amenaza que ya nos hicieron. La idea de la presentación, no sé si se escucha. Básicamente es, yo tengo dos objetivos ahorita. Uno, explicar muy brevemente y sistemáticamente cómo es el esquema mexicano de APPs en salud, de tal forma que contribuya a la discusión.
Y dos, dar algunos elementos para una segunda discusión de una APP en salud agrega valor o no, y dónde agrega valor. O sea, es el objetivo al final de cualquiera de estos sistemas. Parto y aquí denme 30 segundos, nada más explicar el esquema de salud de México para entender por qué el esquema APP de México. El esquema de salud de México se basa en dos grandes bloques. Si ven, está el seguro público para el sector formal y el seguro público asistencial. Van a ver algunas cuestiones similares a la problema. La parte de abajo están los seguros médicos privados, que es una parte que está encima. Realmente los dos, el público formal y el asistencial, deberían de cubrir el 100% de la población mexicana. Sin embargo, hay una parte encima, digo, yo en lo personal tengo mi seguro médico privado y tengo mi seguro médico público. Y bueno, un poco cómo se funciona. La Constitución igualmente otorga un derecho a todos los ciudadanos y una obligación al Estado de otorgar el servicio de salud. Entonces, al final, pues el Estado tiene que buscar la mejor calidad posible del servicio de salud, tiene que buscar la mejor cobertura posible y al menor costo. Porque todo esto pues, es un problema de presupuesto, y eso es el problema de todos los países. El problema de todos los sistemas de salud es un problema presupuestal. Nada más, ¿qué significa un problema presupuestal? Me gusta mucho esta gráfica. Bueno, es una gráfica de nada más. ¿Cómo están rankeados todos los países en términos de camas por cada 1000 habitantes? Los números siempre varían. Oye, no es 1.5, es 1.6, no importa. O sea, al final, ¿quién es el que tiene mejor cobertura de salud? Por lo menos medido en camas por 1000 habitantes, Japón. Japón tiene, según esto, 13.75. Podrá ser 14, podrá ser cosas, no importa. Entonces ubicamos a Japón como el que tiene mayor cobertura, y de ahí, pues bueno, el número 9, Austria con 7.7. O sea, en alguno, entre los 13 y los 7 están estos. Y de aquí me salto a Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, siempre vemos dónde está, y nos lleva al lugar 69, con 3 camas por cada 1000 habitantes. Y de ahí siempre me voy a México. ¿Dónde está México? Pues honrosamente arriba de Congo, con 1.6 camas, y bueno, también Ruanda y Siria. Y de Colombia. Digamos que hasta ahí se pone para no apretar mucho la gráfica. Pero un poquito abajo está claro. Lo que pasa es que no está bien medido esta tabla, por eso preferí ya. Pero al final, ¿cuál es el problema? O sea, el problema es este de aquí que lo pongo. Por lo menos hacia México tenemos un problema de capacidad hospitalaria y tenemos un problema también de medicinas y capacidad humana. ¿Sí? Doctores, enfermeras, tenemos ahí un elemento básico que nos está faltando en todo el sistema de salud de México. Esta gráfica la platicó un poco Rob Taylor y la voy a tomar muy rápidamente de cómo ha sido la evolución, por lo menos en México, de las APPs. Iniciamos, pues como todo mundo, obra pública. Yo como Estado te digo qué hacer y tú lo construyes. Evolucionó un poquito con un llave en mano y luego obra pública financiada. Tú lo construyes y cuando termines de construirlo te pago todo. Y así aseguro que termines a tiempo. Siempre así los esquemas evolucionan en términos de qué le doy de riesgo al privado para que lo haga mejor su trabajo. ¿Sí? Entonces ahí pasamos como que algo que llamamos contratos de servicios específicos. Oye, necesito hemodiálisis, es el gran tema ahorita, hemodiálisis. No tengo capacidad, pues te contrato servicios de hemodiálisis, te contrato incluso, en México se llegan a contratar cirugías, se llega a contratar servicios de laboratorio, no sé, son contratos específicos y puede ser por evento o por año, y bueno, hay muchos esquemas. Y de ahí vamos evolucionando a lo que son, por lo menos en México le llamamos contratos de prestación de servicio. Se conoce mucho en el sector como el PFI, y empiezo a hablar aquí. Es un esquema muy sencillo donde dices, tú construyeme el hospital, equipalo y me lo dejas, el activo. ¿Sí? Y luego evolucionó a lo que es la segunda generación que llamamos el PFI+. Y lo que digo, oye, pues aquí dame más servicios. Y finalmente el último esquema, que en México no se tiene, es el full PPP, donde no solo te doy los servicios, sino también te doy la parte, la bata blanca, los médicos, enfermeras. En México no se tiene esa parte de acá, es sacrilegio en México hablar de esto, es un tema filosofal y es un tema sindical. Ya me marcan 5 minutos. Como ya me quitaron tiempo, en la discusión platico dónde se generan las eficiencias y los voy a dejar con eso. Entonces, ¿cómo funciona el esquema
de APPs en México. La obligación del Estado es el proveer el servicio de salud a la población. El privado está atrás del Estado apoyándole en dar ese servicio. Ese es el concepto. Yo, privado, te doy a ti lo que yo sé hacer bien para que tú des el mejor servicio de salud. El enfoque está en que los usuarios tengan un mejor servicio de salud, en que los doctores y enfermeras tengan un espacio digno y tengan las mejores instalaciones para dar mejor su trabajo. El Estado, el menor costo posible, ¿sí? Y tienes pagos en base al desempeño y en base a un ambiente de competencia. Y el inversionista, al final hay alguien atrás metiendo dinero, lo que busca es una buena rentabilidad al tener una inversión con un riesgo medido, bastante medido, muy similar al soberano. ¿Sí? Entonces, en lugar de que me pague la rentabilidad de un bono soberano, pues aquí tengo un premio por un esquema estructurado. Digamos. El esquema se basa en un elemento crítico que se llama la confianza. Ese es el elemento crítico. Y hablaban hace rato de que una APP es un matrimonio. Yo diría que es un matrimonio por intereses. O sea, me caso por tu dinero. O sea, pero hay que ser muy claro. ¿Sí? A mí me interesa esto de ti y a ti te interesa. Es un matrimonio de intereses, no porque seas bonito y que seas muy agradable, me voy a casar. Aquí ya es por dinero. Entonces, siendo claros, pues bueno, pues se basa en tener una capacidad hospitalaria confiable a largo plazo, teniendo los beneficios de las eficiencias del sector privado. Ese es el esquema de APP, por lo menos conceptualmente hablando. Entonces, acuérdense de eso, tener capacidad hospitalaria confiable, que por los próximos 25 años esa cosa funcione y funcione bien, y que tenga las eficiencias del sector privado en beneficio mío del sector público. No realiza ningún pago al gobierno hasta que no tenga esa capacidad hospitalaria. ¿Sí? Y ese pago no funciona el desempeño. Aquí nada más, el hospital que ahora les voy a presentar, el financiamiento que conseguimos, como fue estructurado, 80% de deuda, la deuda la conseguimos en moneda local, 20 años. La parte del capital de riesgo, 70% lo metieron en los fondos de pensiones mexicanos, tenemos un instrumento bajo el cual invierten en este tipo de proyectos, y 30% lo metimos nosotros como desarrolladores. Bien. ¿Cómo es el esquema, por lo menos del Hospital de Tlalnepantla? Se basa en un concepto que me gusta mucho decir, optimización presupuestal. Tu gobierno gastas algo hoy, vamos a hacer rendir más ese presupuesto. Todo es un programa presupuestal. ¿Cómo se hizo? Pues sustituir infraestructura obsoleta. Al sustituirlo, pues bueno, traslado, al momento que esté el nuevo, doctores, enfermeras, pacientes, medicinas y presupuesto al nuevo hospital. Métodos y eficiencias, y ahorita trabajamos más adelante cómo se generan las eficiencias, pero curiosamente no están la parte fuerte, en la primera, que es la construcción y el equipamiento. La parte más fuerte de las eficiencias están en la operación, y eso lo puede. Hay un contrato con estándares muy específicos de calidad y la contraprestación final. A mí me pagas un monto fijo al mes, y de ahí si hago mal mi trabajo, me deduces. Entonces los incentivos están claros, tú das un servicio, yo te doy un pago, y si lo haces mal, te reduzco. La responsabilidad, y lo separé, de la custodia, manejo y distribución de medicinas. El Estado es muy eficiente en la compra de medicinas, consigue muy buenos precios, su capacidad de compra es enorme. Entonces, a mí me da la custodia, y ahí los ahorros que se generan con ese pequeño alcanzan al año para construir un hospital nuevo. Los ahorros que generamos en la farmacia y custodia de medicinas, por todo el esquema, generan ahorros suficientes para construir un hospital al año. Y tengo la responsabilidad de mantener el equipo y producciones por 25 años. Esta cosa funciona bien por 25 años. Les presento muy rápidamente el hospital. Son algunas fotos. Ya hablamos de os ha presentado cuáles son los servicios que tengo bajo este contrato. Los sencillos, la construcción, equipamiento y todo el tema de mantenimiento. Esa es la parte más sencilla. Se generan eficiencias, pero son muy pequeñas. Y estas eficiencias, bueno, el doctor para mantener el edificio cualquiera lo hace, tiene toda la razón. Aquí empezamos ya un tema, el equipamiento. El equipamiento yo solo que sabe que no que esté, que funcione adecuadamente por 25 años. Que funcione quiere decir que la máquina esté en óptimas condiciones, que estén los consumibles y que el doctor me mande un paciente y salga con su estudio en un tiempo específico. Ahí es donde empezamos ya el valor. O sea, el doctor tiene la confianza que manda al paciente, el paciente tiene la confianza que va a estar funcionando y va a estar todo bien.
Era un tema en México, específicamente aquí no había consumible, no funcionaba la máquina, los mandaban luego. El servicio del almacén, esta es la farmacia, este es un robot que se tiene en la farmacia, todo el control es impresionante en la farmacia, y luego les platico de cómo se generan esos ahorros en la farmacia para lograr construir unos ahorros suficientes para un hospital. Se lo voy a dejar con el cómo los ahorros. La parte clínica, de todo lo que está ahí, los camilleros. O sea, suena banal, pero los camilleros son un gran tema. Y veamos, o sea, un camillero es aquel que transporta a uno de nosotros que esté enfermo para su tratamiento, su diagnóstico, lo que sea. Es un punto de contacto vital. Entonces, ahí es donde se ha generado muchísimo deducciones. A mí me ha pesado mucho el tema del camillero. No tiene cuánto dinero nos ha costado. Porque, y como decía Luis Carrera, pues a lo mejor se acostumbró uno, y entonces de pronto, pues antes el camillero lo llamabas y viene en una hora y media y no hay, y ahí está bien. Ahorita tienen que llegar en 5 minutos. Literalmente nos han hecho un pedido de camillero, empiezan a poner el celular a grabar y ponen ahí en el minuto 5 tu deducción, ¿sí? Porque llego al minuto 6 y tengo 1 minuto de deducciones. Entonces, ahorita ya se acostumbraba que en 5 minutos tiene que estar el camillero. Después de varias deducciones, pues ya contratamos más camilleros y están muy bien. Y entró un esquema ahí, donde curiosamente, lo que estamos ahorita buscando es esquemas tipo hotelería, donde el camillero no solamente haga la parte de camillería, sino que esté viendo todo el lado y qué más te ayude. Luego, servicios integrales, aquí la diferencia del PFI Plus, todo el tema de suministro de gases medicinales, laboratorio, hemodiálisis, imagenología. Nosotros somos responsables de dar el servicio completo. Cuando empezamos viendo la parte de laboratorio, decimos, bueno, pues está fácil. O sea, hago un acuerdo y va a ser consumible, me ponen la máquina, está gratis. No, hombre, es carísima. Es carísimo el enfoque que tenemos. Y ahorita compramos una máquina y hacemos muchas cuestiones para bajar costos. Este es el nivel de actividad. La presentación la van a tener, así que la verdad es que estamos muy activos en este hospital. Cosas a resaltar, nada más pondré aquí, todo el proyecto tiene certificación LEED, es ambientalmente responsable, y eso tiene dos implicaciones. Una es la parte romántica, es ser ambientalmente responsable, y la otra es la parte económica. Genera ahorros en la operación por todo el tema de electricidad, todo el edificio está literalmente aislado, los vidrios son especiales para que pase la luz y no el calor, o sea, hay toda una complejidad alrededor de esto, y mucho es el enfoque en bajar el costo operativo. El hospital todo está conectado en tiempo real, todo. Entonces nos permite que cuando el doctor manda al paciente a sacar una imagen, cuando llega la imagen ya está su pedido, le hacen esto y de ahí regresa y ya está interpretada la imagen y ya está en la computadora del doctor y nada es en papel. Todo es en tiempo real. Entonces, ¿qué? Lo que definimos, una app es exitosa si tienes todo esto, un mejor servicio a la población, mejores condiciones de trabajo en doctores y enfermeras, menor costo de los servicios al Estado, contratos de largo plazo para el privado y una rentabilidad adecuada al riesgo para los inversionistas. Todo el enfoque es trasladar las eficiencias del sector privado al sector público. Ya, perdón. 1 minuto más. Hay un arquero que vamos a empezar. Sí, viene la deducción. Muy buenas tardes, gracias a la IFC y a los organizadores por invitarnos a mostrar nuestra experiencia de 10 años como administradores hospitalarios y 27 años de experiencia de la fundación. Muy corto, vamos a contar un poquito de la historia de la fundación. La fundación no es un solo hospital, es una corporación, tiene 3 unidades de negocios, hacemos la referencia desde diseño y construcción de hospitales, transporte aéreo de 4 hospitales, etc. Bueno, ese es un poquito la historia de por qué nos hemos ganado la reputación que tenemos en Colombia en nuestra historia de calidad. Todos los reconocimientos, premios, comida, acreditación, etcétera, disponibles en el medio, lo tenemos. Nuestro aparato organizacional, nuestro organigrama, abajo están todas las unidades de negocios, estrategia empresarial, 3 en total, una de ellas es administración hospitalaria. Y toda nuestra organización con 8 direcciones, etcétera, que nos permite
prepararnos, y es lo que hemos venido haciendo, prepararnos para este futuro que se viene en Colombia, que es un avance importante en administrar muchos hospitales en manos de las organizaciones privadas. Creemos que le apostamos a eso, sabemos que son la salida en muchas ocasiones para el hospital. Hay muchos hospitales públicos muy bien manejados, pero hay más hospitales públicos que tienen dificultades de manejo, y es donde nosotros podemos aportar, de forma importante. Está el otro micrófono. Bueno, para las premisas, ¿qué buscamos cuando queremos administrar hospitales públicos? Esencialmente, rentabilidad social y viabilidad financiera. Hospitales autosostenibles con una gran responsabilidad y rentabilidad social. Tener pacientes y comunidades totalmente satisfechas. La experiencia nuestra arranca desde hace ya muchos años, más de 15 años, en el cual empezamos con una outsourcing de un servicio cardiovascular en un hospital privado. Aprendimos junto al tema también del Hospital Santa Clara, donde montamos un servicio cardiovascular y aprendimos que nunca lo íbamos a volver a hacer. Esa experiencia no la vamos a repetir por diferentes razones. Gran cantidad de energía botada, los servicios funcionaban muy bien, pero al final no los pagaban. Ganamos tanto el privado como el público, y fue una gran dificultad para que nos pagaran, y además se crearon una inequidad, sobre todo en el hospital público, de un área muy desarrollada desde el punto de vista de desarrollo científico, técnico, y el resto del hospital con muchas dificultades. Eso generó al interior entre los pacientes, los médicos, etc. Esa diferencia generó muchos problemas, y decidimos la institución nunca más volver a hacer este ejercicio. Sin embargo, tenemos muy buena experiencia. Arrancamos en el año 2001 una experiencia con una clínica que estaba en Ley 550, 4 años después de haber sido abierta, de haber sido inaugurada en Ibagué. No pudieron ir más, entró en Ley 550, arrendamos a la ley, al promotor de la clínica por 15 años, y hemos tenido una excelente experiencia. Hemos aprendido muchísimo de cómo administrar en forma delegada a esta institución. ¿Qué hicimos? Estructuramos el proyecto igual que con el hospital de Manizales. Hicimos la estructuración e invitamos a un privado que hiciera la inversión, que comprara, en un caso el arriendo, en otro caso comprara el predio y nos lo entregara en la administración. Hoy, tanto para el inversionista como para la fundación, ha sido una muy grata experiencia en resultados, como vamos a ver más adelante. Posteriormente, entramos también en Santa Marta. Esta clínica, José María Campo, era la antigua clínica del Seguro Social, ahora le vamos a mostrar unas fotografías. Era un desastre de centro hospitalario, si pudiéramos llamar centro hospitalario a esa institución. La recibimos y participamos en la licitación con el gobierno nacional, que fue la clínica de Santa Marta, y también en ese momento también colocaron en la misma, en otras licitaciones diferentes, donde no podíamos participar, la clínica de San Juan de Dios de Cartagena. Y empezamos a trabajar. Hemos seguido, ya llevamos 8 años, una excelente pública, es de propiedad de Capricorn, que fue la figura que encontró el gobierno nacional para poder tener la posición y poder sacarla en licitación. Digamos, beneficios de nuestra administración delegada, lo que hemos podido desarrollar nosotros: una gestión administrativa con base a procesos y un claro y excelente estratégico de diseño e implementación de manuales administrativos. Telemedicina, hemos sido pioneros en Colombia, llevamos más de 10 años trabajando en telemedicina, tenemos un servicio, un centro de telemedicina bien organizado, estrategia exitosa de mercadeo con integración de servicios, y un modelo de planeación financiera, de planeación y gestión financiera eficiente. Contamos con nuestro propio recurso. Hace 18 años montamos dentro de la organización una unidad de negocios, que es una empresa totalmente completa, con su gerente, etcétera, para desarrollar la tecnología informática. Tenemos un kit completo que integra todas las actividades de un hospital, y también está el SUIS, que integra muchos hospitales, y eso nos ha permitido tener el tablero de mando y tener el control central de toda la organización.
Adicionalmente, trabajamos mucho en talento humano, en gestión de competencias, en todo lo que tiene que ver con el recurso humano y la atención a través de estrategias innovadoras como el e-learning. Y tenemos diferentes esquemas de remuneración que estimulen la productividad de los colaboradores. También trabajamos en organizaciones que son muy sencillas, muy planas, muy poco burocratizadas, que ha permitido tener una alta rentabilidad para el inversionista y para nosotros lo que más nos interesa también es la rentabilidad para el paciente. Es el buen servicio que vamos a hacer. Contamos con una unidad de transporte aéreo militarizada que nos ayuda a fortalecer nuestra estrategia y nuestra presencia en las diferentes instituciones donde estamos. ¿Qué hacemos? Básicamente estructuramos los negocios. Hacemos formalización de la relación contractual, exactamente todo lo que está ahí, que lo van a ver después ustedes en el documento que queda. Seguimos, tenemos nuestro propio software, lo implantamos, tenemos todo lo que es concerniente a los sistemas operativos, indicadores de gestión, etc. Esta es la clínica de Ibagué, la más antigua, donde aprendimos. Los primeros años fueron muy duros, estuvimos a punto de claudicar, después pudimos hacer los cambios necesarios con el aprendizaje. Hoy es una institución altamente eficiente, no es muy grande, son 90 camas y es en un inmueble habitado. Ya en este momento estamos conversando un plan con los inversionistas para construir un nuevo hospital de unos 250 camas con las mejores especificaciones. Algunas de las áreas estaban muy deterioradas. Esta es la clínica de Santa Marta. Las personas que conocieron antes esa clínica realmente se quedan muy bien impresionadas de lo que pudimos hacer. La recibimos el 27 de diciembre de 2006, tenía que ser ese día exactamente, no más, un día antes ni después. Eso nos implicó trasladarnos a todo el equipo a pasar año nuevo en Santa Marta. Tenía solamente 24 camas de las 150, el resto básicamente estaba en estado lamentable. Es algunas avisos de prensa, cómo estaba la situación en Santa Marta, los paros cívicos, con paseos de la muerte, etc. Y cómo era antes y después, cómo pudimos transformar en una edificación absolutamente obsoleta, deteriorada, que no cumplía ninguna habilitación en una institución moderna, bien presentada, bonita, que la gente tiene muy bien, muy buena aceptación. Invertimos algunos dineros, sobre todo en equipamiento médico, en infraestructura. Nosotros mismos hicimos la reconstrucción de la clínica y la pudimos llevar a un buen punto. Más o menos 10.000 millones de pesos. La clínica Manizales era el seguro social, nosotros hicimos la estructuración, conseguimos al inversionista, presentamos el proyecto fue aceptado, se compró y arrancamos a trabajar y ha sido realmente en el 2008 un excelente resultado tanto médico como financiero. Igual, algunas recortes de periódicos y de anuncios periodísticos acerca de la situación en el momento de Manizales. En este par de ciudades, no solo por la premisa nuestra, sino también por la generación de competencia, mejoraron también a otras clínicas y son dos ciudades donde no volvimos a oír nunca de crisis de salud. Algunas cifras de las camas hospitalarizadas en estas tres, pues faltan las de Bucaramanga, pero en estas tres administradas tenemos alrededor de 500, 4.000 y pico de camas. El número de empleos que hemos generado en Santa Marta, en las tres instituciones de forma directa, el número de médicos, enfermeras, etc. ¿Qué servicio prestamos en cada uno? Que presta más número de servicios de la clínica de Santa Marta. Esta madura de Manizales está creciendo, creo que rápidamente vamos a llegar ya, estamos abriendo de capacidad de 300 camas y llevamos cerca de 250 abiertas. Resultados de actividades médicas, las cifras que las podrán ver después, acerca de lo que hacemos ahí. Pero esto es lo que realmente nos importa. ¿Uno trabaja para qué? Para esos resultados. Esencialmente satisfacción del cliente. En el año 2013 estuvimos por encima del 96.5, la de Manizales está mejorando considerablemente, arrancamos con satisfacciones bajitas por el 92% y hemos podido mejorar. La fundación es todo lo que interesa, la satisfacción del paciente año a año.
este año vamos cercano al 99%. En realidad eso es, nosotros como fundación trabajamos para eso, adicionalmente darle a nuestro socio inversionista una rentabilidad, pero primordialmente buen servicio médico. Criterios de requisitos mínimos en los proyectos que queremos, que estamos conversando, contratos mínimos a 10 años, ojalá sean 20 años. El de Santa Marta era un contrato a 5 años, lo renovamos. Cuando es un contrato tan corto, realmente hay dificultades en inversión. No hay retorno de inversión en contrato, entonces hay mucho riesgo en invertir. Ahorita nos vence dentro de 2 años, no sabemos qué pasa ni siquiera con Capecón, que es la entidad dueña del hospital. Ese es un tema que tenemos que trabajar con el gobierno nacional. Operación, hemos decidido que nosotros no solamente trabajamos con operaciones locales de hospitales, no con servicios, ya les conté la anterior los programas que tuvimos, autonomía total de la fundación, entrega al hospital debidamente saneado laboral y económicamente, entrega al hospital debidamente habilitado, cumplimiento de la norma de sismoresistencia en Colombia. Hoy la gran mayoría de hospitales públicos no cumplen la norma, y la fundación no invierte en infraestructura. Aquí es donde hay cabida para que en procesos o proyectos conjuntos con inversionistas privados podamos hacer esa unión entre gobierno, fondos de inversión e inversionistas de Fundación Cardiovascular Nacional. Proyectos de potencial interés, básicamente, hoy ¿qué queremos? ¿Qué queremos la Fundación? Nuestra nueva visión, ser el proyecto social más importante del país. Queremos tomamos una decisión, queremos salir a administrar hospitales públicos de primero y segundo nivel. Esperamos antes de 2 años estar por lo menos con 200, entre 100 y 200 hospitales públicos de primer nivel en manos de la administración de la Fundación. Esto implica un gran esfuerzo para trabajar esencialmente en salud pública, en prevención y todo lo que significa ayudar al sistema. Creemos que es la mejor forma de trabajar apoyando al sistema, sobre todo en todo lo que es salud pública y prevención. Y esta, para terminar, muchas gracias, es nuestra próxima PPP, como dicen nuestros presidentes. Eso es nuestro proyecto nuevo en Bucaramanga, 800 camas, hay 4 nivel como pirámide de toda nuestra organización. Mil gracias y creo que cumplí, me pasé. Buenas tardes. Yo voy a tratar de seguirme a las 2 preguntas que me hicieron, y creo que pueden complementar las presentaciones anteriores y facilitarle al moderador el debate. Espero poner algunos puntos que puedan ser provocadores. Me preguntaron sobre criterios y requerimientos mínimos necesarios para participar en APPs en salud, y también dónde pueden existir, digamos, necesidades no atendidas que podrían ser resueltas por este instrumento. Entonces quiero hacer 4 o 5 reflexiones en torno a las 2 preguntas y esperar más bien el debate. La primera, yo creo que los APPs en un sector social como el de salud, en un país de ingresos medios en desarrollo como el nuestro, con las complejidades propias de nuestro sector, tienen que ser muy cuidadosos, tienen que ser muy bien escogidos y ante todo tienen que tener un objetivo legítimo de cara al interés público. Hay muchos ejemplos de objetivos legítimos en los APPs para el interés público en salud. Tema de infraestructura, sin duda alguna, como lo vimos con las presentaciones anteriores, poder rescatar servicios o tecnología que puede dejar de servir a la población y adicionalmente llevarla, digamos, a niveles superiores o mejores. Puede haber un objetivo, de alguna manera, de aumentar la capacidad de elección del ciudadano o de generar algo de regulación y competencia. Puede haber, obviamente, un sano objetivo de eficiencia en el sector social, es muy importante, que no vaya a la erosión del servicio mismo, digamos. Pero sí creo, como primer punto, que es muy importante dejar claro cuál es el objetivo legítimo del interés público que se busca con una APP. Renglón seguido, pero no antes, también es legítimo que venga el equilibrio con ese agente privado que entra a garantizar la consecución de ese objetivo público.
pero debe primar el objetivo público sobre el privado y luego debe haber un equilibrio para las dos partes. Para dar un ejemplo, en Japón, yo creo que se debe hacer una APP para cerrar camas. Ese sería un objetivo legítimo, me parece. Bien, en general, yo creo que el objetivo, digamos, en salud más legítimo para los APPs, como lo presentaron tanto Víctor como Juan Luis, es el de llevar más y mejores servicios para la población. O, de alguna manera, el Sistema General de Seguridad Social colombiano, cuando abrió un modelo de competencia regulada, buscó ese objetivo y le abrió la puerta, de hecho, a la participación público-privada. Entonces, segundo concepto mío grande, es de alguna manera nosotros trabajamos sobre APPs en el esquema general, pero de nuevo tiene que primar en la participación del sector privado en la seguridad social en salud colombiana, tiene que primar el objetivo público. Lo contrario, parece, deslegitima el instrumento. En el caso de la fundación, que es parte de la pregunta, la Fundación Santa Fe Bogotá, digámoslo con franqueza, no tengo ningún interés en salir a buscar plata en APPs. Esto es para el debate. No nos interesa como institución privada sin ánimo de lucro. Sí nos interesa, y puede ser legítimo, y puede ser compatible con el interés público, ampliar una huella de servicio social en unos niveles que consideramos son adecuados y convenientes para la población, y ojalá arrastrar ahí externalidades positivas que creemos son propias del desarrollo social en un país como el nuestro, como es la formación del talento humano, la educación de los profesionales de la salud en general, el trabajo con las comunidades y la investigación. Digámoslo nosotros de una manera no romántica, sino pragmática también, quisiéramos ver en APPs de pronto una oportunidad de buscar esas otras externalidades positivas que creemos le sirven al bien público, como en la investigación, el trabajo comunitario y la educación. Pero me quiero centrar en el tema asistencial sin duda alguna. Cuando hablamos de una APP en salud, estamos pensando en la administración de hospitales o de infraestructura o de tecnología. Y aquí también quiero, digamos, tirar una tercera reflexión, ojalá provocadora para la discusión. Y es que, digamos, el modelo ideal sí es el que no se puede en México, de Flores. Para nosotros el modelo ideal es el de una gestión integral del servicio de salud en el que participe el actor privado. ¿Por qué? Por el interés público. Hay al menos 4 dimensiones para quienes están en los servicios de salud, que son fundamentales para que ese servicio de salud, no importa si lo presta alguien de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, sea bueno y sea sostenible en el tiempo. El primero es la cultura y el clima de esa organización, es la gente. Y, digámoslo, no poder intervenir sobre el tema cultural y el clima organizacional en una organización asistencial es un problema de cara a la prestación del servicio que se entrega al ciudadano. Lo segundo, y muy atado a lo primero, es el manejo de los procesos, el manejo de la integralidad de los procesos y el aseguramiento de esos procesos. De ahí sale el resultado del servicio social. De ahí sale o la buena educación en el sector educativo o la buena asistencia médica en nuestro sector salud. Y es fundamental poderlo garantizar integrado. Le decía hace poquito a unos colegas acá discutiendo que uno puede gestionar muy bien unas salas de cirugía, pero les garantizo que si no tiene control sobre el anestesiólogo, sobre la unidad de cuidado intensivo, sobre el laboratorio que da apoyo, sobre la imagen diagnóstica, sobre la farmacia, el resultado va a ser subóptimo de cara al ciudadano en términos de calidad y seguridad asistenciales. Y sin duda alguna, en la integralidad del servicio, es el poderlo tomar todo como gestión clínica, está la posibilidad de innovar y el mejoramiento continuo. Termino esta tercera reflexión. Yo cuestionaría muchísimo, desde el punto de vista asistencial, digamos, los modelos de medias batas blancas. Hay que discutir por qué no se puede de la bata completa, digámoslo, y entender cuál es la razón de fondo detrás de eso. Cuarta reflexión, y solo me quedan 2. Yo creo que es importante la discusión del equilibrio de las partes una vez definido el interés público que se busca servir con el APP. Y ese equilibrio es difícil de proyectarlo en el largo plazo. ¿Cuánto es el largo plazo adecuado de cara al bien público? De cara, digamos, al retorno de una inversión es muy fácil hacer un modelo financiero y tener
una respuesta a eso. Pero de cara a un entorno cambiante, tremendamente cambiante, en tecnología, en expectativa ciudadana, en posibilidades de servicio, digamos, una PPA 20 o 30 años tendría que generar algo, por lo menos, de cuestionamiento en ese tipo de adaptación a lo que va a ser la salud dentro de 10, 20 o 30 años, que ninguno de nosotros acá se le imagina correctamente. Obviamente hay que combinar eso, pero yo creo que ahí hay un tema complejo de discutir, que es el que definimos como el largo plazo, de cara al interés público. De nuevo, de cara a un modelo financiero no tenemos problema, el Camilo nos ayudaría a responderlo muy bien. Ahora, ese APP sí necesita unas garantías básicas, y más en un sector tan riesgoso como el sector salud colombiano. El sector salud en Colombia está lleno de riesgos, tanto para el secretario de salud que está administrando una función pública, como para ese actor privado con sin ánimo de lucro que quiere hacer bien las cosas. Sin duda alguna, el tema de estabilidad jurídica y estabilidad contractual es probablemente el primero que tiene que estar en esa lista. Yo le sumaría de nuevo el de tener unos indicadores claros que miden con precisión ese objetivo público y no otras cosas. El tercero, me parece fundamental, es el de garantizar que el sector permite una competencia sana de cara a la libertad de elección del ciudadano, donde el abuso de posición dominante, venga de donde venga, no es permitido, es mitigado, es sancionado, y por último, donde los flujos financieros, digamos, tan complejos hoy por hoy en el sector salud colombiano, se dan de cara al riesgo que ha asumido el privado del APP. Y quiero terminar con el tema de probables áreas nuevas donde pensar APPs. Yo creo que gran parte de nuestra innovación privada en salud en Colombia, pero no toda, pero una gran parte, tristemente se ha concentrado donde están los buenos mercados. Y eso tiene mucho sentido desde la lógica privada. Pero de nuevo, si uno le preguntara, digámoslo, a la sociedad como tal, ¿dónde está el objetivo público? De pronto todavía no hemos llevado el instrumento APP a donde está esa mayor necesidad social pública. Y habría que hacerse preguntas, me parece, desde el lado del gobierno, desde el lado de los financiadores, Clemente, en cómo romper eso. Porque sí, pues, digámoslo, para la actividad económica, para el desarrollo del sector privado, bienvenido, digámoslo, los APPs en los mercados, digámoslo, afluentes o de bajo riesgo, pero ¿cómo hacemos para armar realmente, por ejemplo, APPs que le lleguen a las poblaciones alejadas de este país? Que reemplazando un sistema de aseguramiento individual que no funciona ya, permite de pronto la contribución del sector privado para más y mejores servicios en salud para esas poblaciones que todavía están muy marginadas de ese dinamismo del sector salud colombiano. ¿Cómo hacemos para que los APPs en las grandes ciudades no se concentren en los segmentos de bajo riesgo y lleguen, como lo han hecho en grandes ciudades en América Latina, y doy el ejemplo de Sao Paulo, a barrios realmente marginados, donde el APP es un instrumento que ha servido para trasladar la mejor calidad asistencial, digámoslo, a una función pública en una población que realmente estaba marginada? Y de nuevo, hay casos buenos aquí, vienen casos muy buenos aquí, pero debemos pensar en cómo volcar los incentivos hacia allá. Y termino también con la idea de APPs en funciones más de promoción y prevención o de pura salud pública. Los entes subnacionales, los departamentos y los municipios tienen tremendas obligaciones enfrentando salud poblacional. ¿Por qué no pensar en mecanismos de APP que lleven de manera equilibrada, anteponiendo un interés público, a actores privados que legítimamente pueden contribuir a lograr mejores resultados ahí? Muchas gracias. Buenas tardes. Clemente les comentó, yo ahorita manejo un fondo de inversión privado que invierte en infraestructura en Colombia. El año pasado se me presentó un colega banquero de inversión y me dijo, hombre, hay una gente que está buscando una inversión en el sector salud. Yo al principio lo miré y dije, está loco. Todos los días en el periódico sale que la crisis de la salud, que no pagan, que usted está loco, pero bueno, venga, venga, esto de qué se trata. Y me encontré una gran sorpresa que el doctor Castillo habló hace un momento. Y me encontré una compañía
privada, dueña de hospitales y dueña y operadora de hospitales, con la asesoría médica y el manejo médico de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que tenía varias características. Primero, presta un buen servicio. Esto no es, nosotros no hubiéramos querido invertir la plata de nuestros inversionistas, en donde está la IFC, fondos de inversiones, en una fábrica de estafa o de matar, es unas instituciones que prestan un buen servicio médico. Todos los indicadores médicos son buenos, los indicadores yo todavía no me sé bien los términos, de infección intrahospitalaria, todos esos indicadores médicos, primero. Segundo tema, una compañía que ha demostrado tener la capacidad de coger clínicas y hospitales quebrados, cerrados, abrirlos, operarlos y ganar plata. Ganar plata no es un pecado. Y ganar plata, y no solo ganar plata, sino ser capaces de producir flujo de caja con cuentas por cobrar promedio, rotando el promedio a 170 y 180 días. Entonces, cuando nos encontramos eso, dijimos, uy, aquí está. Y encontramos que las oportunidades en ese sector son gigantescas, todos lo sabemos, en cada esquina hay una clínica quebrada. Las necesidades son gigantescas. Estamos hablando de instituciones hospitalarias que no son de clase alta, no son estratos 5 y 6, son estratos 3 y 4, en donde todas las necesidades están. Entonces ahora voy a hablar como el negociante. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? AEXI me pidió que hablara de nosotros como inversionistas. ¿Qué mirábamos para invertir? Primero, que preste un buen servicio, que estemos haciendo algo responsable, algo legítimo, como decía Juan Pablo, con la sociedad. Segundo, que nos produzca un retorno a nosotros y a través nuestro a nuestros inversionistas. Y tercero, que tenga posibilidades de crecimiento. Posibilidades de crecimiento más que en el sector salud y mejor que en el sector de educación, que además es lo que está en boga en el mundo. Todos los private equity funds del mundo están buscando invertir en salud y en educación. Todos. ¿Por qué? Porque en países como Colombia la clase media está... Bueno, primero porque hoy hay un rezago gigantesco. Y porque además la clase media está creciendo, está pidiendo cada vez más servicios, está exigiendo cada vez más y por lo tanto las posibilidades de crecimiento son gigantes. Nosotros hicimos una inversión hace algo más de un año, hicimos una inversión de cerca de 50 millones de pesos en esa compañía. Y ha sido una inversión que creemos que es muy exitosa. En este momento estamos cerrando la negociación para construir un hospital en Ciudad Verde, en Soacha, estrato 3, no estamos hablando de estrato 6, una comunidad que claramente necesita un hospital, que claramente necesita un hospital que funcione bien, que opere bien. Esto es un macroproyecto en donde los promotores del macroproyecto le ofrecieron a la comunidad que iba a haber un hospital. Ahí está, por ejemplo, Teletón y demás. Pero le ofrecieron a la comunidad que iba a haber un hospital, que ellos le iban a entregar un lote a la gobernación de Cundinamarca para que la gobernación de Cundinamarca construyera el hospital, construyera los servicios y demás. Y adivinen qué pasó. Pues que ahí está el lote. No se ha construido no se ha puesto un ladrillo, no sé. Y estos señores privados que han vendido un número muy importante de viviendas, estaban preocupados de que ellos le ofrecieron a los que les compraron viviendas que iba a haber un hospital y resulta que como iban, no iba a haber. Entonces, hicimos contacto con ellos, o ellos hicieron contacto con nosotros, hicimos los cálculos, hicimos las cosas y decidimos construir un hospital en el lote que el promotor del proyecto o que le había dado a la gobernación para que la gobernación construyera el hospital. Estoy convencido de que ese hospital, desde el punto de vista social, va a ser mucho más importante. Primero, va a existir, y segundo, va a ser mucho más importante
y mucho, y va a prestar mucho mejor servicio que si estuviera en manos totalmente. Entonces, desde mi punto de vista, yo no soy médico, no soy especialista en el sector de salud, veo una cuestión aquí interesantísima, y es cómo los que saben, los que tienen, y han demostrado saber administrar hospitales en una forma que cumpla con los dos requisitos: prestar un buen servicio y ganar un retorno económico. Tienen una limitante económica que nuestro trabajo puede entrar a solventar y darles apoyo en otras cosas, en corporate governance, y seguramente esto es una sociedad que en el mediano plazo está llamada a ir a la bolsa, porque tiene todas las capacidades de crecimiento y tiene la capacidad de absorber recursos del mercado de capitales para prestar un precio. Sorprendente. A mí personalmente, que no estoy en ese mundo, me sorprendió que eso existiera. Me sorprendió que eso fuera posible. Pero es una sociedad. Volvió al hospital de Manizales, hospital cerrado, antiguo hospital del Seguro Social, gigantesco. Hoy en día es un hospital abierto al público. Ni siquiera está totalmente abierto, porque un elefante blanco lo han ido abriendo, o ya puedo decir, lo hemos ido por pedazos. Hoy es un hospital que presta un servicio bueno, que cumple con su labor social, que gana plata y que permite atraer el dinero de inversionistas privados para financiar la prestación del servicio de salud. Para mí, repito, fue una gran sorpresa. La parte médica, a veces uno se encuentra con sorpresas, y tener la fundación y el doctor Castillo, a uno le llega un médico y le dice que tiene que comprar un angiógrafo, porque si no los pacientes se van a morir, y uno no sabe ni qué es un angiógrafo. Entonces, tener a la fundación que sí sabe, y que sí sabe cuándo se necesita y cómo se necesita y entonces, y que sí sabe decirle al tipo que no, y que sí sabe cuándo es que los médicos están siendo eficientes y cuándo es que están jugando jueguitos. Ese elemento de la fundación, más un manejo serio desde el punto de vista administrativo, creemos que puede ser una receta de éxito, que hasta el momento lo ha sido, esperemos que lo siga haciendo. Estamos muy contentos. Inclusive nuestros jefes en Inglaterra vieron la cosa y han estado súper interesados en mirar esto. Creemos que hay y estoy hablando como inversionista, que hay una beta muy importante para lograr los objetivos sociales con los objetivos económicos. Esto es primera muy interesante, donde muestra claramente lo que puede hacer una buena gestión y cómo el sector privado ha demostrado, por ejemplo, en el caso de México, que esa gestión se puede hacer muy bien, y donde hay grandes economías, grandes eficiencias sin simplificar el interés público, digamos, de financiación pública. Yo lo que quería, y muy brevemente, para también oír gente del público, era inducir un poquito una reflexión sobre cosas que se han ido generando desde la manera que termina ahora en este panel, sobre las oportunidades que tienen los APP. Recuerden que lo que vemos en discutir los APP, sabemos que hay otros modelos de participación privada que han habido en el sistema de salud. Lo que queremos, sin embargo, en este taller, pues, es enfocarnos en el rol que pueden jugar las APPs y dónde no pueden jugar un rol. Lo que queda claro es que sí, hay varios modelos, pero es claro que nosotros, donde vemos que hay un potencial grande, es donde hay fallas, donde hay problemas, no donde están las cosas funcionando bien, claramente. ¿Y dónde hay fallas? Pues hay fallas en áreas, en términos regionales, sitios donde no está llegando a tantas personas, porque no hay, porque el sistema de pagos, porque la viabilidad de montar ese negocio ya no da, y ahí es donde el Estado, de alguna manera, forma asistencial tiene que intervenir. Entonces, las APPs, tienen que darse precisamente en aquellos campos de la salud donde indudablemente el Estado tiene que estar de alguna manera apoyando la prestación del servicio. Y por eso el esquema APP es en el sentido de dar un orden a esa relación público-privada donde el Estado va a tener que participar
a que prestar simplemente la infraestructura, cuando el problema ha sido de la calidad del servicio y de la eficiencia del servicio, no solucionaría el problema. O sea, hacer APPs que su único objetivo es construir una infraestructura y administrar una infraestructura pura, pues no pareciera ser lo que se requiere para esa problemática que se está planteando. Entonces, tiene que ser una concepción o algo como la que discutí esta mañana con Víctor, en que sí, el Estado puede ser el que desarrolla por vía APP la infraestructura, pero un privado, a través de otro esquema, presta servicio integral. La otra posibilidad, que es la que planteaba Rob en otros paneles, y que se ha hecho un poco en Brasil, es donde el APP puede ser integral. Sin embargo, pues también oímos que hay algunas dificultades en algunos países, y en Colombia también, donde hay una resistencia o de los sindicatos o de otros a que esa prestación integral. Entonces, creo que a mí sí me gustaría de los que están en este panel, pues que reaccionen un poco al tema de si sí o no tiene sentido estos APPs en ese campo, en el campo sobre todo en el área asistencial, donde el Estado es el que tiene que ayudar a apoyar, y por lo tanto ahí aparentemente habría un rol. ¿Y qué cobertura? Ya oímos la cobertura en términos de los niveles, hasta la bata blanca o solamente infraestructura. Y una cosa que mencionó Juan Pablo, que me parece importante también, el tema de los tiempos. Incluso para responder a la preocupación legal de que aquí no hay que no se estaría tercerizando permanentemente un servicio, sino temporalmente, de que estas APPs fueran de plazos de 10 o 12 años, no de 25 o 30. Y oía de nuestra amiga Mara de que ella consideraba que las inversiones en el sector de salud pues no son tan grandes como para que se requiriera tantos años, digamos, como es el caso de carreteras, cuando las inversiones son tan grandes, uno necesita 25 años para que el privado pueda recuperar esa inversión. No necesariamente, aparentemente, en el caso de salud, se requieren APPs tan largos, y eso nos le daría al esquema la posibilidad de adaptarse a las realidades del mundo, de lo que está sucediendo. Pero uno pone un contrato de 25 años, lo que puede pasar en 25 años es una cantidad de cosas. En 10 o 12 años uno puede ir graduando mejor qué es lo que necesita. Entonces, hay una reflexión que yo quiero que ustedes rápidamente reaccionen a ellas, si están de acuerdo o desacuerdo, y a ver si nos ayudan un poco a concluir si aquí sí hay de verdad un potencial interesante en estos campos que he mencionado para hacer APPs. No sé por qué lado quieren arrancar. Nuestro colega de Barranca. Voy a tratar ahora sí que hay temas que acuerdo y otros que estoy en desacuerdo. Voy a tratar de poner un poco a la discusión, no sé si funciona esto. A ver, ok. Entonces, hay temas que estoy de acuerdo y otros en desacuerdo, entonces lo único que voy a hacer es agregar temas a la discusión. Sí, hay un tema ahí, el APP no integrado es el que genera más eficiencias, sí y no. Al final, el privado tiene un enfoque claro, la rentabilidad. O sea, la razón de existir el sector privado es para ser rentable, y primero es responsable financieramente, socialmente y ambientalmente. Claro, pero primero tienes que ser rentable financieramente para poder existir. O sea, ese es el objetivo del sector privado. Y por eso esto es un matrimonio de intereses. O sea, el interés es ser rentable. Ahora usemos sus herramientas. Entonces, lo que yo voy a hablar es hacia la parte asistencial. Estoy de acuerdo, la parte donde las grandes ciudades, donde tenemos, pues es la parte sencilla. Está el mercado, está la demanda, pues bueno, es un tema de dar un producto a un precio correcto. Entonces, vayamos a la parte asistencial. Y como lo veo, y voy a poner el ejemplo, algo que estamos hoy discutiendo, un proyecto en México. Tenemos la parte sur de México, es una parte donde hay mucha población indígena, rural, dispersa, si bien hay mucha riqueza natural, hay mucha pobreza también social. Entonces, ¿qué se está hablando? Un proyecto donde, igual, el Estado es el responsable de otorgar servicios de salud, nosotros entramos como sector privado, aportamos nuestras eficiencias y construimos, se está hablando de construir un hospital, pero el enfoque es muy interesante y eso nos está gustando mucho. El enfoque es que dentro del proyecto no solamente somos responsables del hospital y equipamiento, como hablamos acá, sino también de unidades médicas móviles. El objetivo es llevar el servicio de salud a las poblaciones remotas. El tema es el manejo de los recursos escasos. Y hay 3 recursos escasos en el sector salud. El primero, obviamente, es el presupuesto que ya hablamos. El segundo son los doctores, la capacidad humana. Los doctores no se pueden multiplicar.
Y el tercero, el tema de las camas. La cama es un recurso escaso. Entonces, donde hemos trabajado mucho en México es en la parte del presupuesto. Vamos a hacer más eficiente el tema presupuestal, bajo el costo, bajo el tema de ser más productivos y dar un mejor servicio. Entonces, otra vez regreso a mi ejemplo. Unidades médicas móviles, nosotros somos responsables por 25 años del hospital, del equipamiento de las unidades. ¿Por qué 25 años? Pues simplemente porque consigo deuda 20. Si consigo deuda 20, vete a 25, porque eso hace que sea lo más eficiente para el Estado. ¿Qué te marca el plazo? Te lo marca la deuda. Si consigues créditos a 10 años, vete a 15. Entonces, es bien curioso esto, es bien sencillo. La deuda te marca el plazo de contrato. Entonces, lo más eficiente es el plazo máximo de financiamiento más la cola que te pides. Ahí es el punto óptimo. Entonces, ¿por qué a 25 años? Porque México consigo deuda 20. Nada más. Entonces, el costo para el Estado es enorme. Entonces, en este ejemplo, imagínense, construimos el hospital en una zona que no es que tienes toda la población del sector alto, es más, no está mucha la concentración. Las unidades médicas móviles van a las poblaciones remotas, por telemedicina multiplicas el efecto de tu doctor. Los doctores son personas, o sea, y como tales no tienen las zonas de riesgo. Y además es tu recurso escaso, quieres aprovecharlo lo más posible, en lugar de tenerlo distraído en un trayecto de 1 hora. Entonces, con telemedicina multiplicamos al doctor, tenemos a técnicos dentro de la unidad y con eso llegamos a dar el servicio de salud remoto y en caso necesario, pues lo vas al hospital y empezamos a hablar de eficiencia. ¿Dónde funciona y dónde no funciona el servicio integrado? Otra vez, los puntos críticos o tu recurso escaso son los doctores. ¿Cómo se mide? En la medida en que uses mejor a tu doctor y mejor a tus camas, rotación de camas y mejor servicio de tu doctor, es donde agregas valor. Los contratos son eso, alineación de incentivos. Si tú alineas el incentivo, vas a conseguir las eficiencias del sector privado. Si no los alineas bien, el sector privado va a abusar porque su objetivo es rentabilidad. Entonces, yo creo que lo más importante es tener claras las explicaciones de servicio, claros los contratos y alinear los intereses. No es que sea bueno o malo el APP completo o el parcial, pero es lo que es bueno y malo en la alineación de intereses. Si tú consigues un contrato de APP completo, donde al privado le digas, tú vas a ser rentable, en la medida que la población sea sana, el privado se va a enfocar en la prevención de salud, que es la mejor inversión. En lugar de enfocarnos en curar enfermos, vamos a enfocar a mantener sana la población, y es donde empieza a alinear los objetivos. Entonces ahí es donde podemos empezar la creatividad del sector privado, es decir, ¿cómo voy a ser creativo con las reglas del juego que me pones? Pues me voy a prevención. Entonces, mi punto aquí es, puede ser bueno o malo en función de cómo alinear los intereses. A ver, de manera bien esquemática. Una infraestructura pública financiada por el sector público, nueva o existente, entregada en su gestión integral y completa a un operador privado bajo un contrato explícito con un objetivo, buenísimo. Lograr una APP donde el operador privado además hace la inversión de infraestructura y el sector público le garantiza en un plazo una contratación contra unos indicadores de servicio público con sostenibilidad y rentabilidad, buenísimo. Voy para eso ahorita, que parece que tenemos problemas acá con él. Solo la infraestructura y el mantenimiento para un operador privado me parece muy interesante, seguramente puede haber eficiencias, digámoslo, limitada, me parece desde el punto de vista del impacto del servicio social de salud. Digámoslo, pero es una posición, digámoslo, personal, no quiere decir que no sea, digámoslo, un buen negocio para los dos lados. Cuarta posibilidad, darle a un operador privado pedazos, fragmentos de la bata blanca, de la gestión clínica, me parece un problema y un riesgo. Es una posición personal de cara a la seguridad y la calidad asistencial. No me entusiasmaría, me parece tremendamente riesgoso. Detrás de la parte de infraestructura y de la parte de gestión clínica, a mí me parece que aparecen dos variables diferentes que son las de fondo. En la de la infraestructura, el tema grande es, en últimas, el costo de esa infraestructura y el retorno sobre las tarifas del margen final que con la que va a poder operar. Yo sospecho que Brasil tiene mejores tarifas que Colombia, sospecho.
Y creo que tengo la razón. Y creo que uno de los riesgos grandes para APP es, José, aquí es un tema que combina tarifas que se quedaron 10, 12 años atrás, con una correcta, digamos, regulación de precios ahora que estrecha los márgenes y con unos costos de capital importantes en la infraestructura. La rotación, Francisco, sí es grande, pero vaya y mire en buena operación, bajo las condiciones actuales, digámoslo, del sector, el retorno de capital. Eso obviamente yo creo que le genera una atención al plazo más corto, y creo que Víctor y Juan Luis hicieron buena referencia a eso. Yo creo que de pronto necesitamos plazos más largos acá en infraestructuras por eso. Pero bueno, solo quiero dejar pues el tema, digámoslo, del retorno financiero en las condiciones reales de nuestro sector. Y el tercer elemento que quería pues, discutir es de lo misional, que entiendo que se discutió esta mañana, y tiene que ver no con el lado de la infraestructura, sino con el lado de qué es lo que se opera. Es una gestión, de nuevo, solo de back office y de apoyo, o es, digámoslo, en los servicios de frente al ciudadano. Yo no soy abogado, pero me parece interesante tratar de entender dónde está finalmente la discusión. No sé muy bien, digámoslo, el tema normativo en su profundidad en esto. Pero vuelvo e insisto, en la seguridad social, hoy, todos los días, financiamiento público refiere de manera completa a pacientes al sector privado, para que la totalidad de la atención clínica de ese paciente la suma a un operador privado que responda por ella, con un financiamiento público. No es nada distinto a entregar, digamos, la operación clínica completa de una infraestructura independientemente de donde venga, desde que la misma responsabilidad de ese agente privado frente al objetivo público se cumple. O sea, yo realmente creo que el espíritu que hay detrás de la no subcontratación misional es doble, el espíritu genuino. Por un lado, no fragmentar los servicios de cara al ciudadano, que le genera un riesgo en su seguridad y en su desenlace. Y el segundo, no recurrir a través de la fragmentación de lo misional en prácticas de subcontratación que afectan temas laborales. Para mí son esos dos temas los únicos que entiendo detrás de la legítima discusión sobre la contratación o no de lo misional. Pero vuelvo y digo, si son esos, cuando referimos a un paciente y asumimos enteramente su buena atención, no lo estamos haciendo bien. Y si pasado mañana lo que asumiéramos fuera la entera operación de un hospital de cara a ese mismo paciente, no lo podríamos hacer bien. A ver, yo creo primero dos cosas importantes. Este país tiene problemas de salud graves. Uno es el tema del sistema como sistema, el cual hemos de pronto venido avanzando un poquito recientemente, pero todavía quedan muchas tareas por hacer, flujo de caja, etc. Pero otro problema independiente, por eso que afecta al sector salud, que no tiene que ver con el sistema, pero sí el problema de operación de los hospitales públicos. Los hospitales públicos tienen todos los problemas arrancando por la misma ley. La ley 80 de contrataciones maniataria perder la competitividad de hospitales públicos frente a los hospitales privados. El hecho de que, no sé si en todos los departamentos del país, existe la estampilla pro hospitales y muchas otras estampillas le agregan un sobrecosto a las compras de los hospitales públicos que pueden ir entre un 10 y un 25% de acuerdo a las asambleas más o menos activas en ese sentido, en crear estampillas. Entonces, si uno compra un producto que es póngale 15% por encima del costo, porque toda venta del sector público tiene que generar esa estampilla, o tiene que comprar esa estampilla, versus al privado, que no hace ese sistema primero de contratación como el sector público, que está manejado. De fuera no tiene un sobrecosto de estampilla, sino que logra una eficiencia por compra y ahorros. Obviamente, ahí arranca parte de los problemas. El resto del problema viene en la gestión y administración. Ahí está aquí, muchos conocen muy bien esto, lo hemos estado revisando. Es muy difícil, comentabas tú esta mañana, de que tenías que negociar con 3 sindicatos. Eso hace muy difícil la operación de un hospital. Mientras en el sector privado, cuando hacemos las cosas bien, y parte de lo que hemos, digamos, visto en Santa Marta, era un sindicato muy agresivo cuando era el Seguro Social.
Pero hoy la relación de los empleados con la empresa es muy buena y no se asoma por ningún lado el hacer un nuevo sindicato. ¿Por qué? Hay un pago a tiempo, hay unas condiciones que ellos reconocen cómo mejoraron las condiciones laborales y de prestación de servicio. Lo mismo en Manizales. Manizales también tenía el sindicato de seguro social que todos nos acordamos lo agresivo que era. Hoy no hay sindicatos y no hay amenazas de crear sindicatos. ¿Por qué? Porque hay una mejor relación con los empleados, con los pacientes, y eso lo que nos muestra es que hay oportunidades. Y hay esa gran brecha con el sector, con administrar hospitales públicos, hace que esos hospitales públicos, así administrados, siempre van a ser poco competitivos respecto al sector privado. Eso es algo que va a ser muy difícil de manejar en este país y que siempre el Estado trata cada vez más de ponerle más carga al hospital público. Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad para mejorar el sistema de salud en crear APP. Lo que pasa es que APP, como está en la ley, es un tema que se creó para infraestructura. Habría que hacer una modificación, pero APP lo único que significa es una alianza público-privada. Pueden existir múltiples formas jurídicas para hacerla. Nosotros tenemos en Santa Marta un contrato de administración del SAR con Capricorn, con monto fijo que le pagamos a Capricorn. Podría denominarse un arreglo, pero es eso. Antes teníamos una participación 50-50 en las utilidades y la utilidad de Capricorn se reinvertiría en la clínica. Pero llegar a tener un acuerdo con una empresa como Capricorn, que es absolutamente ineficiente, todos lo conocemos, para poder decidir cuál fue la utilidad, y unos auditores, unos interventores, que si los costos financieros forman parte o no, hombre, que nos tocó prestar plata porque usted mismo no nos pagó, ¿cómo no va a ser parte y cómo no van a afectar la utilidad? No importaba. Ah, no, es que para mí eso es aparte. Entonces, al final, transformamos el contrato a un monto fijo y eso nos facilitó la vida. Cosas que hemos venido aprendiendo. Pero yo creo que hay mucha oportunidad, y sobre todo en los hospitales de primer nivel de este país. Están todos arruinados. Hace poquito estuve en Puerto Triunfo, un hospitalito de una infraestructura bastante buena, pues normal. La sala de cirugía era una bodega. La sala de parto era otra bodega. Había 12 camitas, absolutamente otra bodega. Me encontré 6 rurales, todos durmiendo a las 3 de la tarde en el aire acondicionado, porque es una tierra muy caliente. En los consultorios, en lugar de servir para hacer consulta, dormían. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo la cosa? No, aquí esto es muy bueno. ¿Y por qué? No, muy poco trabajo y muy buena rumba. Ese es el reflejo de muchos hospitales públicos de primer nivel de este país. No están cumpliendo la función social. La función social es mantener a la población sana, es visitar a los pacientes, ir a las casas, buscar a las maternas, que tengan control prenatal, los pacientes diabéticos que estén controlados, los hipertensos que estén controlados, que haya desparasitación de los niños en la escuela, que haya vacunación completa. Esa es la función social que debe tener una APP en el primer nivel. Queremos apostarle a eso. Tenemos estructurado un proyecto muy lindo para coger muchos hospitales de primer nivel y trabajar en este otro. Igual que Juan Pablo es una fundación, no nos interesa el rédito económico en ese campo. Si logramos tenerlo, mejor. Pero si no logramos tenerlo, tampoco queremos tener pérdida. Porque no la Junta Directiva me echa. Pero sí queremos tener una gran rentabilidad social. Creo que ahí comienzan las soluciones de los problemas. Ahí es donde también tenemos que trabajar. Pero hay una gran oportunidad, no solo en el sector público, sino en el sector privado. En el sector privado hay muchas clínicas en malas condiciones en este país, que han sido muy mal manejadas por diferentes razones, donde creemos que también hay grandes oportunidades, como hemos podido ver en el proyecto. Juan Pablo va muy cortico para Sí, las preguntas del público. Y creo que Camilo tiene algo para decir. No, yo solo quería señalar, digamos, lo que es buenísimo el APP para entrar a generar ese efecto de emulación o de contraste, digámoslo, con las dificultades de la gestión pública. Pero el APP no resuelve la necesidad de una política hospitalaria que mejore y fortalezca el hospital público colombiano. O sea, si el hospital público colombiano tiene problemas, hay que entrar a entender cuáles son los problemas de ese hospital público colombiano y resolverlos una vez por todas. Pero digámoslo, no podríamos a través del APP salvar esa discusión de esa necesidad. El hospital público colombiano se necesita, y se necesita cada vez más fuerte. De acuerdo. Yo simplemente quería decir una cosa. Hoy, como lo dijo Juan Pablo,
Hoy el sistema de salud es una APP. Le pagan por capitación a unos privados para que presten el servicio. ¿Cuál es el problema? El problema es, primero, que no hay calidad de servicio. Segundo, que las prestaciones las cambian o se han venido cambiando permanentemente. Hasta el año 2007, con la sentencia de la Corte Constitucional, eran una. A partir del 2007, entonces, ya no son unas, sino son otras. Y viene todo el despelote de los recobros y demás. Pero es una APP. Y es una APP que, en mi opinión, ha funcionado. Que, en mi opinión, la prestación de salud al ciudadano hoy es 1000 veces mejor. Con muchas faltas, pero 1000 veces mejor que la que había antes de la ley 100. Ahora, que como en cualquier APP, tiene que haber unas normas contractuales. Y no puede ser que los contratos los cambien unilateralmente. Y entonces, yo contraté que yo presto X servicio y mañana me siguen pagando lo mismo, pero ya tengo que prestar 3 veces más servicio. Entonces, el tema más que de APP o no APP, en mi opinión, porque hoy lo que es APP ya funcionó, es tener seriedad en las reglas del juego, buscar que haya unas reglas del juego claras, serias, y de parte del Estado exigir que del otro lado se presten los servicios. Porque son ambas cosas. Por un lado, el Estado exigiendo más de lo que originalmente está pagando. Y por el otro lado, el Estado no controlando. Entonces se encuentra uno que no está prestando el servicio que se obligó a prestar. Esto es un contrato, una APP es un contrato entre dos partes, en donde una parte se obliga a hacer unas prestaciones y tiene que hacerlas, y la otra se obliga a hacer unos pagos y tiene que hacerlas. Aquí se despelotó y ni la una hace lo uno ni el otro hace lo otro. Pero eso no es problema de la APP, es problema de la falta de seriedad en la contratación o en el esquema de salud. No es problema de APP o de la APP. El APP para Colombia ha sido en el sector salud exitoso, muy exitoso. Muchas gracias por todos sus comentarios. Quisiera hacer una reflexión y escuchar sus opiniones y ver si comparten esta hipótesis. De lo que he aprendido del sector y escuchando, mi impresión es que para quienes manejan clínicas les gustaría tener la operación completa, ¿no? Hemos escuchado de Juan Pablo y del doctor Castillo. Juan Luis nos ha mencionado un modelo en donde no tiene la operación de la parte clínica, pero aún es un negocio rentable. Pero el grupo de él no es netamente un operador de hospitales, es una empresa que tiene unos perfiles no netamente en la parte clínica, no es una empresa constructora y otros. Entonces, de lo que tomo de ahí es, pueden haber diferentes perfiles de inversionistas, ¿okay? Pero aquí claramente unos inversionistas nos dicen a mí, si no es todo, no me va a interesar porque mi énfasis es en el tema de servicio. Entonces, pensando en ese perfil de inversionista y pensando en el modelo de Colombia, lo que veo yo es que aquí hay diferentes tipos de riesgo y al final es un tema de gestión de riesgo. El riesgo de eficiencia y de costos, y que sabemos que en la gestión pública la conclusión es que si los hospitales están en liquidación es porque hay un tema de sobrecostos, ineficiencia, etcétera. Si al privado se le da la gestión de todo eso, lo pueden manejar, es un tema que tienen bajo su control, saben cuáles son los tiempos, etcétera, y manejan eso muy bien. El otro riesgo es un riesgo que creo que no se discutió mucho y es el riesgo de cartera. Y es el riesgo de que las moras son muy altas y que las moras de los usuarios del régimen subsidiado, que son los estratos más bajos, son moras muy altas. Entonces mi pregunta es, pensando en los usuarios y en el servicio, hemos escuchado de ejemplos donde se ha hablado de estratos 3 y 4, pero no se ha hablado todavía de estratos 1 y 2, que son en esos municipios donde no ha llegado el privado, que donde la mayoría deben ser